San Martín de Porres y en el Graduate School of Business. Buenas tardes, doctor Virgos Lucas. El doctor Miklos Lucas nos va a disertar la conferencia magistral Cambio Tecnológico y Progreso, Cuarta Revolución Industrial. Bienvenido, ingeniero Miklos Lucas. Tiene 50 minutos y gracias por aceptar nuestra invitación. No, ingeniero César Soriano, un placer estar con ustedes. No soy colega, lamentablemente, soy veterinario de profesión, pero Wow. como estoy afiliado a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la San Martín, hasta mis alumnos y ya mis amigos, mis colegas me dicen colega, y así que soy un ingeniero adoptado, vamos a decir. Así es. De hecho, eso que de hecho. Ok, adelante, ingeniero. Gracias, gracias. Bueno, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes por segunda vez, de hecho, es la segunda presentación que hago. Es una presentación que voy a hacer a capela porque creo que es un tema que se puede expresar de esta manera y al final el fondo de esta presentación es hacerles pensar sobre cosas que habitualmente no se piensan en el Perú porque estamos imbuidos en la vida política del país, mucho más ahora en este contexto de conteo de votos y impugnaciones y todo el pleito político que se viene de un país que está completamente dividido, lamentablemente. Es un gran mal histórico del Perú. Y bueno, el punto es que en estas disputas políticas perdemos un poco la perspectiva de lo que está ocurriendo afuera. Y nada de lo que ocurre en el Perú se puede entender y nada de lo que se espera del futuro del Perú se puede proyectar si es que no se tiene o si no se incorpora esta variable internacional. Porque finalmente somos un país en términos geopolíticos, en términos económicos, en términos de desarrollo tecnológico, un país poco relevante. Y esto es lo primero que tenemos que reconocer. Somos un país periférico en el concierto internacional, entonces gran parte de nuestras decisiones se ven afectadas por decisiones que se toman afuera. Bueno, dicho esto, el tema de mi presentación es Cambio Tecnológico y Progreso, Cuarta Revolución Industrial. Eh, es un tema que entro a investigar con absoluta dedicación desde abril de 2016, donde dejé de lado otros temas que estaba tomando dentro de mi especialidad, que eran cadenas globales de valor, sistemas de innovación nacionales, tecnológicos, sectoriales, y lo que era la economía política de la innovación. Y todo esto sucede cuando en abril del 2016 recibo un boletín en ESAN, un boletín que explicaba o que presentaba la cuarta revolución industrial. Y para poner un poco de pasado, ¿no? Para darle un poco de sustancia a esta cuarta revolución industrial, ¿por qué sería la cuarta? ¿Dónde están la primera, segunda y tercera? Repasando un poco la historia, la historiografía del ser humano ha estado plagada de cambios radicales y también cambios que trascienden la dimensión del cambio político y económico. Pero poco se piensa en la importancia central del cambio tecnológico, y ustedes como ingenieros obviamente lidian diariamente con tecnologías. La primera gran revolución industrial se llevó a cabo a fines del siglo XVII, no, a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, entre 1760 y 1840, en el Reino Unido, particularmente en Inglaterra y Escocia. Se conoce como la primera gran revolución industrial, donde se desarrollan las maquinarias de vapor y esto genera una mecanización de la producción. A través de esta mecanización de la producción lo que sucede es se aumenta la productividad, se aumenta el rendimiento de las fábricas, de las industrias, sobre todo las industrias textiles del noroeste de Inglaterra, específicamente en las ciudades de Manchester, en menor medida Bradford, Macclesfield y Liverpool, que era el puerto donde se exportaban estos textiles. Y esto obviamente lleva a una reconfiguración de varias dimensiones. En primer lugar, la fuerte migración, los primeros movimientos migratorios del campo a la ciudad, del campo a las ciudades, es decir, una rápida urbanización. También la concentración de los factores de producción en parte de mano de los grandes industrialistas, que genera obviamente una serie de asimetrías en términos de poder económico y poder político.
Ahora, ¿qué es lo importante de esta primera revolución industrial? Y fíjense por qué el cambio tecnológico es clave y por qué no puede ser ignorado, menos en un contexto actual. A partir de ese cambio tecnológico dado por la mecanización de la producción a través de las máquinas de vapor, se dio origen al modelo capitalista, al modelo de producción capitalista que hoy conocemos y que está siempre en la picota de la disputa política, ¿no? Y a partir de ese modelo capitalista surge como respuesta ideológica el marxismo, ¿no? Entonces, vamos a decir, el capitalismo empieza a desarrollarse entre 1810 y 1840, el desarrollo de los ferrocarriles también, por ejemplo, el sistema de transporte, la urbanización, como les había mencionado, y en 1848 la publicación del Manifiesto Comunista de Friedrich Engels y Karl Marx. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que quiero que rescaten? Que no solamente fue un cambio tecnológico, sino que a partir de ese cambio tecnológico se parió un modelo económico que hasta hoy sigue dominando, que está en entredicho, y a partir de ese modelo económico surgió una respuesta política que fue el marxismo. Imagínense estos cambios, y cuán vigentes están hoy, cuán vigentes están hoy. La segunda revolución industrial se da entre 1880 y 1920 en los Estados Unidos principalmente, liderado por un científico que es el creador en realidad en los Estados Unidos de los eh, centros, de centros de investigación, que fue Thomas Alva Edison, a través del desarrollo de la electricidad, la bombilla eléctrica, ¿no? El desarrollo de los telégrafos, el desarrollo también de las comunicaciones, por lo menos de grandes barcos a vapor también, que empezaron a integrar el Atlántico Norte, es decir, Europa Occidental, con las costas, principalmente los Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Porque a partir, por ejemplo, perdón, a partir de la electricidad, se aumentó la vida productiva del ser humano, es decir, dejamos de producir solamente de día y también empezamos a producir de noche. Pero no solamente eso, más importante aún, cambiaron los hábitos sociales. Empezamos a socializar no solamente de día, sino también de noche. Se alargaron las horas, es decir, las horas de sueño ya no había que acostarse antes de que oscureciera, sino que la gente podía prolongar su estadía hasta la noche y después ya cambiar los hábitos incluso sociales. Esta es la segunda gran revolución que genera esta primera globalización acotada en el Atlántico Norte y también un cambio en los hábitos culturales y sociales. La tercera gran revolución industrial se da en los 70s. Es la famosa revolución de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, el desarrollo de telefonía celular, el desarrollo del fax, el surgimiento teórico del Internet, que recién en la década de los 90 empezaría a masificarse y que obviamente genera también un cambio paradigmático. Es decir, la integración finalmente, ¿no? La integración del mundo en todas sus dimensiones, principalmente en el campo económico y financiero, que vamos a decir es el primer piso, la primera generación de cambios institucionales y de política que generan estas TICs. Nuevamente, a partir del cambio tecnológico se generan cambios políticos y económicos que son telúricos y que no podrían explicarse sin este origen en el cambio tecnológico. Aquí podemos ver una idea o una narrativa de progreso. En esta idea de progreso lo que decimos es, así lo sostiene, o por lo menos así lo define el filósofo francés Alain de Benoit, cuando dice que es toda aquella etapa que siempre es mejor a la previa, a la última. Así que desde esa perspectiva podríamos entender progreso como una idea de progreso material, como una idea de progreso también inmaterial. Por ejemplo, no solamente tenemos más cosas o tenemos mejores medios de comunicación y de transporte, pero también la medicina ha mejorado. Objetivamente, la calidad de vida de un gran número de personas en el planeta, principalmente liderados por China. Hemos visto cambios en los indicadores sociales elementales, por ejemplo, esperanza de vida. Si a inicios del siglo XX, en el año 1900, la esperanza de vida todavía era 38 años, hoy tranquilamente estamos sobre los 75, entre 75 y 80. Hay países africanos, del África subsahariana específicamente, que todavía mantienen niveles de 1950 a 1960, pero el gran grueso de países ha duplicado la esperanza de vida de las personas. El ingreso económico también ha mejorado. Ahora, hay que tomar estas cifras con pinzas porque
obviamente esta distribución, esta generación de riqueza y esta distribución de riqueza sobre todo no ha sido necesariamente equitativa. Esto tiene mucha relevancia, por ejemplo, para el contexto electoral que hoy vivimos y que explica también por qué estamos tan polarizados como país, ¿no? Un país que sí tuvo, que sí disfrutó de las rentas y otro que sigue viviendo como si nada hubiese pasado. Entonces, por ese lado hay que entender también la actitud de los electores en esta situación. Debido a que mi charla no es electoral política, sino que académico-tecnológica, entonces simplemente pongo eso a colación para su reflexión. Entramos a la cuarta revolución industrial, con esta idea de progreso, ¿no? Y tomando la definición de Alain de Benoit. Y esta cuarta revolución industrial es una revolución completamente distinta a las anteriores. El término fue acuñado teóricamente por Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial. Él escribe un artículo en la revista Foreign Affairs, que es una importante revista de relaciones internacionales en el mundo, en diciembre de 2015, donde él presenta esta idea de cuarta revolución industrial. Pero obviamente, lamentablemente para él este artículo no tuvo la difusión que esperó, y ya en el foro de Davos de 2016 se presentó con bombos y platillos este concepto. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Cambia con respecto a las otras porque no solamente es una revolución que está orientada a cambiar el entorno del ser humano. Si se fijan, la primera, la segunda y la tercera revolución han cambiado el medio ambiente, han cambiado el entropía del ser humano, lo que es reflexión. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque se define como la fusión, ojo con esto, la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y así se define cuarta revolución de sistema biológico que se conoce como el transhumanismo. A ver, hablar sobre esto, pero para aquellos que no lo hayan hecho brevemente. El transhumanismo es esta ideología y este movimiento político y cultural que busca, entre comillas, mejorar al ser humano a través de aplicaciones tecnológicas, es decir, aplicaciones tecnológicas aplicadas en el mismo hombre. ¿Y esto por qué? Porque se aspira a tres grandes objetivos: a la superlongevidad. Para los transhumanistas la muerte es una enfermedad, por lo tanto lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo a través ya sea de edición genética, de nanotecnología y robótica, lo que vamos a hacer es vamos a extender nuestra esperanza de vida a niveles realmente muy notorios y aspirando a la inmortalidad. De hecho, hoy existen lobbies transhumanistas y de grandes empresas tecnológicas transnacionales que presionan a organizaciones como la OMS para declarar la muerte una enfermedad. Ojo con esto, declarar la muerte como una enfermedad. Bueno, longevidad. El segundo punto al que aspiran los transhumanistas es la superinteligencia. Dicen que, bueno, nuestras capacidades cognitivas e intelectuales son muy limitadas y que lo que podemos y debemos, de hecho, debemos hacer es fusionarnos, por ejemplo, con tecnologías como la inteligencia artificial para potenciar nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se nos dice? Podemos empezar a fusionar, por ejemplo, chips o memorias RAM o discos duros, ¿no? Para potenciar nuestras capacidades. En algún momento, incluso, autores como el sueco Nick Bostrom, que es un filósofo, director del Instituto para el Futuro de las Humanidades, él dice, bueno, aspiremos a ser incluso posthumanos, en los cuales esta inteligencia ya no va a estar necesariamente incorporada en un cuerpo físico o biológico, sino que simplemente va a ser un conjunto de bits y bytes que va a estar flotando por el universo, y lo que vamos a hacer es vamos a fusionar todos estos conjuntos o una especie de espíritus de data para conformar esta enorme inteligencia colectiva, vamos a decir. Bueno, y el tercer punto es el superbienestar. Esto lo propone un filósofo británico que se llama David Pearce, y lo que David Pearce dice es, bueno, de nada nos sirve ser súper inteligentes y súper longevos si nuestra calidad de vida es muy mala. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a utilizar tecnologías como la edición genética de CRISPR
para editar aquellos genes que nos hacen violentos, agresivos, celosos, rencorosos, y los vamos a modificar por aquellos genes que nos hagan ser personas dóciles, buenas, nobles, virtuosas y sobre todo, ¿no? Que sean capaces de vivir una vida de placer. Esto es muy importante porque la visión que tiene el transhumanismo en ese sentido es una visión utilitarista hedonista, es decir, es útil en la medida que es placentero. Ahora, ¿qué tecnologías harían posible este cambio? Bueno, como ya mencioné algunas, ¿no? Voy a volver a mencionarlas: la inteligencia artificial, que es una gama de tecnologías, reconocimiento facial, automóviles autónomos, drones, tecnología financiera o fintech. Bueno, ahí tienen esa, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial. Tenemos una segunda tecnología importante que es la edición genética, la técnica CRISPR, biotecnología, biogenética, bioingeniería. Una tercera que es la nanotecnología, que es la fabricación o modificación de materia a nivel atómico y molecular. Ojo con esto porque esto implica que, por lo menos en teoría, podríamos fabricar nuevos materiales, podríamos generar elementos o compuestos que no se encuentran en la naturaleza, pero que en laboratorio podríamos generarlos. Después estaríamos hablando de la robótica, estaríamos hablando de la prostética, la ciencia de materiales, la gestión de datos, el Internet de todas las cosas, los satélites, en fin, hay una serie de tecnologías, la computación cuántica, el Bitcoin, o sea, el blockchain, que es muy importante ahora, sobre todo en el tema de las criptomonedas. Entonces, lo que vemos aquí es un conjunto de tecnologías que aparentemente no tienen relación entre sí. Uno dice, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la cuarta revolución industrial? Bueno, tiene que ver todo. ¿Y qué tiene que ver, o sea, qué tiene que ver estas tecnologías convergentes con el transhumanismo y la cuarta revolución industrial? El primer enlace que habría que hacer entonces es la misma definición de cuarta revolución industrial como la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. ¿Qué es lo que propone el transhumanismo? La fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. ¿Y qué tecnologías harían posible estas aspiraciones, estos deseos de ciencia ficción? Las tecnologías que les he mencionado. ¿Cómo se llaman esas tecnologías en su conjunto? Tecnologías convergentes. Y estas tecnologías convergentes lo que van a hacer es, inicialmente fueron creadas o diseñadas con propósitos específicos, pero a medida que estas tecnologías van madurando y el tiempo va pasando, van encontrando aplicaciones conjuntas y comunes. Y por eso se les dice que van convergiendo. Entonces, un ejemplo podría ser inteligencia artificial ¿no? Combinada con bioingeniería para la formación de proteínas, en los cuales los algoritmos de la inteligencia artificial van diseñando diferentes estructuras de proteínas, ¿no? Y a través y una vez que los algoritmos encuentran una estructura de proteína que sea estable y funcional, finalmente se puede fabricar a través de la bioingeniería. Ese es un ejemplo de tecnologías convergentes. Ahora, el punto es el siguiente: no es primera vez en la historia. No es primera vez en la historia en el cual el hombre ha sentido que finalmente tiene el poder suficiente como para dominar a la naturaleza, para hacerse amo y señor no solamente del planeta Tierra, sino del universo. Sino que en esta ocasión en particular encontramos que estas aspiraciones son más palpables o más reales por el desarrollo tecnológico. Pero fíjense, por ejemplo, en regímenes que datan desde hace 250 años. Por ejemplo, la Revolución Francesa. También había aspiraciones de carácter progresista, es decir, una idea donde la razón del ser humano permitiría superar aquellas creencias que nos limitaban. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, que era un objeto de persecución y odio para los revolucionarios. Finalmente vamos a dominar al planeta, a nuestro entorno, porque nuestra razón nos va a llevar a hacer cualquier cosa que sea posible. Obviamente el tiempo probó, ¿no? El tiempo y los hechos históricos probaron que los revolucionarios se equivocaron. Pero como el hombre es un animal que no aprende de sus errores, en el siglo XX, si es que vemos a través de expresiones como el régimen soviético, el régimen maoísta, el régimen nacionalsocialista o nazi, que fueron gobiernos ¿no? O que fueron, vamos a decir, poderes, ¿no?
poderes con un control absoluto sobre sus poblaciones, que apelaron también al secularismo y a esta idea de progreso tecnológico. Ojo con esto, de progreso tecnológico. Y ya vemos cuáles fueron los resultados. El problema es que siempre el hombre, en su afán por conquistar y dominar el mundo, la vida, ¿no? Y superar todas aquellas limitaciones que lo llevan, por ejemplo, a generar ideologías como el transhumanismo, es que la historia nuevamente va a probar, lamentablemente creo que con costos muy altos, que estas aspiraciones no son tomadas con debida seriedad. Vence el tecno-optimismo. La gente está muy emocionada, muy entusiasmada con todas las posibilidades tecnológicas y tienen derecho para hacerlo, porque si uno se pone a pensar la promesa, por ejemplo, que nos ofrece algo así como vamos a decir, la tecnología CRISPR, la edición genética, es maravillosa. Tenemos la posibilidad de curar, por ejemplo, enfermedades muy graves como la enfermedad de Huntington, la anemia ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en castellano, porque leo esta literatura en el inglés, pero es sickle cell, la anemia de las glóbulos rojos de media luna, creo que se llama. Todas estas enfermedades, la fibrosis quística, que son causadas por un gen defectuoso, por un gen defectuoso. Entonces, y estas se han hecho pruebas en laboratorio, principalmente en bacterias, en virus, en plantas, en insectos y en mamíferos principalmente pequeños. ¿Qué es lo que se ha observado? Que si se reemplaza con técnica CRISPR ese gen deficiente, el ser vivo recupera su funcionalidad inmediatamente. Entonces, técnicamente, esto no se ha experimentado en seres humanos todavía, si una persona tiene una enfermedad causada por este gen defectuoso, como las que he mencionado, a través de esta técnica CRISPR se puede editar el código genético de esa persona y en teoría esa persona se salvaría inmediatamente. Aquí entramos a un debate importante, porque como les dije, estas tecnologías ofrecen cosas muy buenas y no se trata de ser tecnofóbico, para nada. La tecnología es maravillosa, todos la usamos todos los días, nos permite hacer muchísimas cosas que antes eran inimaginables. Ha destruido empleos, pero también ha generado otros, es decir, todos estos procesos de cambio que el economista austríaco Joseph Schumpeter denominaba el proceso de destrucción creativa, ¿no? Donde debido a la misma dinámica de los mercados y al mismo afán del emprendedor por generar algo nuevo, lo que sucede finalmente es que no todos van a tener éxito porque no son lo suficientemente innovadores. Y aquellos más chiquititos van a desaparecer y pueden reingresar al juego, pero están obligados a ser innovadores y creativos. Esto es lo que hemos visto en esta época, es decir, las tecnologías convergentes nos han abierto una etapa de destrucción creativa, pero lamentablemente no todos van a ser ganadores. Y parte de la narrativa tecno-optimista que se nos quiere dar de que con estas tecnologías finalmente vamos a dominar a la naturaleza, donde finalmente nos vamos a transformar literalmente en dioses de carne y hueso, el problema es que no hace caso al registro histórico, porque siempre el hombre va a encontrarse con limitaciones propias. La naturaleza siempre termina imponiéndose. ¿Por qué digo esto? Porque sería muy arrogante pensar, por ejemplo, que a través de inteligencia artificial podamos modificar capacidades cognitivas y morales, si aún ni siquiera sabemos bien cómo funciona el cerebro. Se pretenden cambiar cosas que no se comprenden todavía en su totalidad. Y eso no es un acto responsable, sino es absolutamente irresponsable. Peor aún, no está basado en la ciencia o en hechos científicos, y esto es muy importante, sino que está basado en aspiraciones que a su vez se basan sobre potencialidades o no potenciales capacidades de esa tecnología. Y el problema es que cuando uno proyecta, o vamos a decir, cuando uno diseña políticas públicas o diseña instituciones sobre la base de aspiraciones o no realidades, los costos son muy altos. Entramos en debates éticos muy fuertes, como les mencionaba. ¿Qué pasaría entonces si uno diría, bueno, si es que se puede curar enfermedades monogénicas? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Si podemos curar este cáncer con esta terapia genética, yo creo que también todos estaríamos de acuerdo. Pero no todos estaríamos de acuerdo con otros usos que se le podría dar, por ejemplo, a la edición genética. Por ejemplo, al diseño de bebés por catálogo, donde uno
puede comprar niños de acuerdo a sus características deseadas. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero que mi hijo tenga estas características físicas, que tenga esta tonalidad de piel, que tenga habilidades para que sea bueno para las artes o que sea bueno para la matemática o que cante bien. Entonces uno dice, bueno, el problema que puede traer esto es varios. En primer lugar, y esto es un punto muy importante, y lo aplico en general a todas estas tecnologías, ¿no? Con esta idea de cambio tecnológico y progreso, porque el progreso para que sea tal tendría que llegar, si es imposible para todos, para la mayor cantidad de gente. El problema es el siguiente. ¿Qué sucede entonces cuando estamos, vamos a decir, vemos este acceso, esta distribución a las tecnologías? ¿Todos van a acceder a la tecnología? ¿Quién se va a encargar de regular el acceso o distribución de esas tecnologías? ¿Va a ser el mercado? ¿Va a ser el Estado? ¿No va a ser ninguno? Y el problema es que si vamos imaginando, por decir, que un grupo sí puede, en base a su poder económico, acceder a estas tecnologías y un gran número de personas no puede hacerlo por limitaciones económicas, el punto es que vamos a generar literalmente, o podríamos teóricamente generar dos niveles o dos sociedades. Una sociedad de humanos mejorados versus una sociedad de humanos no mejorados. Sería como cuando uno vaya a las pollerías, ¿no? A las granjas y ve un pollo de granja que sabe más rico, probablemente no está mejor, pero lo compara pues, con un pollo de avícola y el pollo de avícola es mucho más grande, mucho más fuerte, tiene más carne. Y no solamente lo limitaríamos a las capacidades físicas, podríamos evaluar también las capacidades intelectuales. Si podemos mejorar a ciertos grupos de personas exclusivos y a otros no, ¿qué clase de desigualdades se generan ahí? Ya no son desigualdades generadas por modelos económicos o políticos, sino desigualdades generadas por la tecnología. Entonces van a decir, no, pero con el tiempo, me pueden decir los críticos, con el tiempo quizás los precios se van abaratando y todos pueden acceder a estas tecnologías. Probablemente. Pero el tiempo que eso ocurra, aquellos que ya estaban mejorados van a estar mucho más mejorados y esa brecha va a ser probablemente insalvable. Lo mismo pueden aplicar en el caso de la inteligencia artificial, lo mismo pueden aplicar en el caso de todas las tecnologías. ¿Cuál es el punto aquí? El cambio tecnológico es imparable. Lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, con todas estas tecnologías, va a venir sí o sí, nos guste o no. Vamos a tener cada vez algoritmos tomando más decisiones por nosotros. Vamos a tener sistemas de vigilancia y observación política y económica de los ciudadanos. Lo vamos a tener. Ya están viendo las apps, por ejemplo, ¿no? Para todo hay que usar apps de geolocalización, etcétera. Aplicaciones para escaneo de rostros. Es decir, toda nuestra data, nuestra información personal siendo recolectada. Lo cual también plantea, por ejemplo, dilemas muy importantes con respecto a la libertad y a la privacidad de las personas. Entonces, vamos a tener todos estos grandes avances. Uno dice, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar este cambio tecnológico? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a progresar? En primer lugar, en este caso, habría que definir qué entendemos por progreso. Y el problema es que no todos vamos a tener la misma definición de progreso. Y segundo, no todos vamos a tener las mismas metas de progreso. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que este cambio tecnológico en este contexto actual se dé y progresemos? Es que tiene que estandarizarse. Tiene que ser impuesto desde arriba. Una sola visión de progreso que sea impuesta desde arriba. Y eso trae problemas muy graves porque nos somete a la estandarización del pensamiento, a la estandarización de las metas. Y las sociedades estandarizadas, ya ha probado la historia, terminan reaccionando contra esa estandarización porque en la naturaleza del ser humano está el deseo ferviente siempre de ser únicos, de ser individuos, de no ser metidos en un saco, en un cajón, como ser uno más del grupo. O sea, se puede, hay una necesidad, hay un comportamiento de grupo en el ser humano, pero principalmente también hay este deseo de individualidad. El problema que yo veo con esas tecnologías es que
podemos someternos a una estandarización muy peligrosa. Entonces tendríamos esta idea de progreso y este progreso no es igual para todos. ¿Cuál es la idea que se vende hoy? Que esta cuarta revolución industrial nos va a permitir llegar a niveles de progreso nunca antes vistos. Perdón, déjenme tomar un poquito de... que acabo de dar una conferencia hace una hora y estoy con la garganta medio raspada ya. Pero bueno, ¿qué les decía? Estábamos en la idea del progreso, el progreso y la cuarta revolución industrial y la narrativa. Ok. Entonces se nos vende esta idea de progreso en bajo esta cuarta revolución industrial. Y entramos a otros conceptos. Entramos al concepto, por ejemplo, de un gran reseteo. Entonces dicen, un gran reseteo hacia una nueva normalidad. No son conceptos que se escuchan mucho en el Perú, pero que fuera del Perú tienen mucho peso. Es decir, en Europa, en los Estados Unidos, eso es lo que se está bombardeando. Y cuando nos dicen, bueno, ¿qué significaría el gran reseteo? El gran reseteo no es otra cosa que vamos a decir, un control de especie, un control no solamente poblacional, sino también un control político, que busca eliminar, no eliminar, pero sí minimizar al máximo el impacto que tiene el hombre, las actividades del hombre, sobre el planeta Tierra. Entonces nos están diciendo, el ser humano se ha sobrepoblado, hay una sobrepoblación, y esa sobrepoblación está llevando a la destrucción del medio ambiente. ¿Cómo se está llevando a la destrucción del medio ambiente? ¿A través de qué herramienta? A través del modelo capitalista que les expliqué al principio de esta conversación. Entonces la lógica es, para evitar que los seres humanos sigan destruyendo el planeta Tierra, lo que tenemos que destruir es su herramienta de producción, la herramienta con la cual destruye a la madre Tierra. Y este es el modelo capitalista. Entonces, ¿qué es el punto? El punto aquí es el siguiente. Se nos está vendiendo una idea de progreso que en realidad no es tal. Se nos está vendiendo una idea de progreso, este cambio tecnológico tan omnipresente, porque todos los días el hecho de que yo esté hablando, por ejemplo, dictando esta charla por este medio es otro ejemplo de cómo nos hemos ido encajonando, cómo hemos sido encajonados en la virtualización de nuestras relaciones, no solamente personales, sino también laborales, familiares, amicales, etc. Este encajonamiento que nos hace completamente dependientes a esta infraestructura tecnológica. Y uno dice ahí hasta qué punto la tecnología sirve al ser humano, porque ese era el objetivo. Y, por ejemplo, cuando la tecnología es usada con fines terapéuticos, en el caso de la biotecnología, la biogenética, nuevamente digo, todos estaríamos de acuerdo. Pero cuando esa tecnología ya no sirve al ser humano, sino que nosotros pasamos a ser conejillos de indias de esa tecnología, y cuando esa relación se invierte, yo creo que entramos en problemas. Y es también lo que estamos viendo ahora. Estas restricciones, este uso de máscaras, estas restricciones del movimiento, la censura, por ejemplo, en las redes sociales. Uno se va preguntando, ¿realmente quiero este progreso? ¿Cómo se entiende progreso? ¿O es una visión de progreso que yo comparto? ¿Es una visión de progreso que se me está imponiendo? Y lo que estoy viendo, y eso es un patrón y eso es una apreciación personal basada en mi propia investigación, es que en nombre de la diversidad vamos camino a la estandarización, en todo sentido. En nombre de la libertad vamos camino a una especie, no vamos a decir de esclavitud, o no entendida por lo menos en el sentido griego, ¿no?, de la Grecia clásica, sino una especie de cada vez mayor irrelevancia del ser humano, donde se está relativizando, por ejemplo, su identidad física, su identidad metafísica, es decir, lo que somos como especie, las características que nos hacen ser humanos, donde también se está estandarizando en nombre de la diversidad la sexualidad de los seres humanos, donde vamos, el discurso disidente es censurado. Por ejemplo, ya ha aparecido en Google Docs, por ejemplo, ¿no?, que es el Word o el Office de Google. Ahora, cuando ustedes escriban un documento, si ponen palabras que el Google Docs encuentra que son inaceptables no sé, que podrían ofender a la comunidad trans, no les va a permitir incluir esa palabra.
les va a obligar los algoritmos les van a obligar a cambiar el texto. ¿Queremos este tipo de progreso? Ahora, yo puedo decir, hay gente que puede estar de acuerdo con esto y van a decir, o sea, pueden estar de acuerdo con la gente, van a decir, sí, me parece muy bien estos homofóbicos o lo que sea, o transfóbicos, o todas las fobias que puedan existir. Pero ¿qué pasa cuando? Porque eso va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando la censura les llega a ellos? Entonces ya no parece una tan buena idea. Y con esta reflexión, y con esto voy a ir cerrando para dar ya, porque en 5 minutos tengo que dictar clase a mis alumnos en la San Martín. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de progreso queremos? ¿Es progreso esto que estamos viendo? Claro, la tecnología nos ha facilitado muchas cosas, pero también nos está quitando muchas cosas. Yo creo que la reflexión aquí es, ojo con estos conceptos que llaman siempre al tecnooptimismo desmesurado. La cuarta revolución industrial tiene muchos troyanos ideológicos en sí. Y nuevamente, no se trata de criticar las tecnologías porque yo uso esas tecnologías, me parecen fascinantes, sino que esas tecnologías también pueden ser utilizadas para limitar nuestras libertades, nuestra privacidad, nuestra capacidad para tomar decisiones, para ser soberanos, para ser los dueños de nuestro destino. Eso hoy se está viendo en peligro. Y desde fuera también está llegando poco a poco al Perú. Y el segundo es, ¿qué noción de progreso tenemos? ¿Queremos un progreso en el cual terminemos siendo irrelevantes o queremos un progreso donde busquemos ser felices? ¿Es mejor ser feliz o ser útil? Son cuestionamientos que pongo a la reflexión en esta charla que he dado, que espero que les haya hecho reflexionar, que los ayude a pensar algunas cosas que quizás no habían considerado. Y bueno, creo que lo dejo ahí. Muchísimas gracias, ingeniero Soriano. Doctor Nicolás Lucas, súper interesante su disertación, súper interesante. Hay muchas preguntas que van más al tema trascendental, obviamente, porque el enmarque fue entre la tecnología, la filosofía y la parte humana, ¿no? Así es. Yo sí tengo una pregunta ahí. Hay una línea de diferencia entre, usted al final lo ha dicho ya, el tema de la felicidad, el hombre busca algo más trascendental, ¿no? Pero al mismo tiempo, en ese tema de evolución, de acierto y error que tiene la humanidad en su evolución, como mencionó usted de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese es un proceso de evolución, donde en cada proceso evolutivo hay un nivel de sufrimiento para nuevamente desarrollar, y donde Así es. pierde el equilibrio por un tema de poder, ¿no? ¿No? Entonces, y ahí un poco la balanza se vuelve a desequilibrar. Y si muy bien todas las tecnologías que se crean, todo lo que se crean tienen un propósito y un espíritu bueno, al final alguien los desarrolla como malos también, ¿no? Si no, no tendría ese tipo de compensación. Yo, Entonces, yo- no, adelante, termine, dígame. no, ¿usted cree que hay en ese tipo la deshumanización, ¿no? Yo quiero ser transhumano, pero puedo, yo quiero la transhumanidad, pero si me vuelvo un deshumano, ya pues simplemente desvirtúo todo ese tema de la parte filosófica, el equilibrio emocional y la felicidad del ser humano, ¿no? El problema es que cuando se disfraza con fines positivos o altruistas y se confunde tecnología, como dije, al servicio del ser humano y no ser humano al servicio de la tecnología. La tecnología, por ejemplo, la tecnología médica al servicio del humano es maravillosa. Nos va a ayudar a curar enfermedades, a mejorar calidad de vida. No me parece mal esa aspiración de querer extender la esperanza de vida a las personas. No es algo que yo diría me opongo a esto. Creo que es una tendencia natural del ser humano a querer vivir más. Pero ¿en qué condiciones se va a hacer? ¿Vamos a vivir más para qué? Creo que no se hacen esas preguntas. Y el problema es que se camufla efectos buenos o propósitos buenos con estos propósitos que son secundarios. Propósitos que nuevamente invierten esta relación y que ponen al ser humano al servicio de la tecnología, donde el ser humano se convierte en un CUI de experimentación. Y eso me parece peligroso, porque en nombre de o en este afán desmesurado muchas veces por progresar, el hombre se olvida de que quizás lo más valioso que tiene, no quizás, sino que con total certeza, lo más valioso que tiene es su naturaleza y su condición de ser humano. ¿Y cómo traduzco esta filosofía en algo práctico? Muy sencillo. Y lo voy a poner en estos términos porque la gente lo va a entender muy, muy bien.
Le digo a la gente que me está escuchando, ¿qué prefieren? ¿Hacerle el amor a una persona o hacerle el amor a un robot? Vamos a destilar la complejidad en algo muy sencillo. Yo quiero seguir haciéndole el amor a las mujeres, por ejemplo, en mi caso, heterosexual. Ahí está. Yo creo que ese ejemplo es muy claro y como dije, ¿no? Simplifica toda esta complejidad. Ese no es un futuro que yo quisiera. Yo quiero abrazar a mi hijo, quiero ¿no? Jugar a la pelota con mis amigos, no estar encerrado en la casa ahí con un nombre que tenga un avatar. Quiero que mis amigos y la gente que está conmigo me conozca por mi nombre y mi apellido, que me vean. Cuando yo pueda interactuar con las personas, pueda ver su expresión, pueda interactuar con ellos. Ese es el mundo que quiero. Quiero un mundo donde pueda caminar y respirar con libertad, donde no esté siendo vigilado en nombre de una eficiencia que no me sirve para nada, de un progreso que me es completamente ajeno y hostil. No quiero eso. Entonces, por eso traigo a colación estas reflexiones y bueno, agradezco muchísimo la presentación, si me Excelente. permite, ingeniero, porque tengo Sí, que que... tienes clases, a- y a entonces la- no te molestemos. Hay una pregunta interesante, nada más que decía, si y Víctor Lucas, gracias por el challenge, la cuarta revolución social niega tácitamente nuestro lado espiritual y nuestra conexión con Dios, sin hablar de religiones. Ese es un tema interesantísimo. Yo creo que hay que invitarte a un webinar con el colegio para echar una super charla con respecto a este Miklos. Miklos, muchas gracias. Realmente nos has despertado las neuronas, ¿no? Sin necesidad de un chip, ¿no? esa es la idea. A la antigua, como me gusta a mí por lo menos, ¿no? Alan, muy bien, y muchas gracias y Un fuerte agradecemos abrazo. a todos los ingenieros un minuto de recesos y seguimos con esta próxima conferencia. Hasta luego, Miklos. Gracias. Hasta luego. Ingenieros, unos minutos y seguimos con nuestra próxima conferencia que estará a cargo del ingeniero Manuel Humberto Luque Casanave. Unos minutitos y estamos con él. Bienvenidos al informativo del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ya está en funcionamiento la planta de oxígeno medicinal para brindar apoyo a los ingenieros colegiados afectados por el COVID-19. La planta, ubicada en Chosica, sede del Club Campestre El Cencerro, fue apadrinada por el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional CIP, y el alcalde del mencionado distrito, Víctor Castillo Sánchez. En noviembre concluirán los trabajos de construcción, segunda etapa de la nueva sede institucional del Consejo Departamental de Lima CIP. Hemos estado con la gerencia de Sparcisa Contratistas, con los ingenieros de la supervisión, del Colegio de Ingenieros y también de la constructora, y encontramos realmente un avance muy bueno. Prácticamente en el sector 1 están los 4 pisos ya en casco y esperamos que dentro de una semana o 10 días a más tardar tengamos todo el casco del sector 1 y el sector 2 listo, digamos. ¿Esto qué significa? Significa de que la obra es casi ya una realidad. Los tiempos que se han programado, que es la entrega en el mes de noviembre, definitivamente se van a cumplir, y justamente esta visita tiene ese objeto de verificar in situ cuánto vamos avanzando, ¿no? Del 5 al 9 de julio próximo se realizará el Congreso Bicentenario CIP, la ingeniería peruana a 200 años de la República. Este fue el informativo del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.